En el último bloque de esta introducción general a las Sagradas Escrituras, tenemos el tema de los apóstoles. El término apóstol deriva del griego apostello, que significa enviado. Comúnmente cuando nosotros pensamos en los apóstoles, hacemos referencia a los 12. Yo los invito a que lean el capítulo 8 de Lucas, los primeros versículos. Dice así: Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Estos 12 y este grupo de mujeres son el grupo de discípulos de Jesús, que lo acompañan durante su vida pública y van aprendiendo de sus palabras y de sus hechos el misterio del reino de los cielos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, estas mismas personas se convierten en apóstoles. En el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, encontramos que las mujeres, al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Estas mujeres, presididas por María Magdalena, se convierten de este modo en las primeras apóstoles. Los santos padres van a hablar de la Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Es decir, que cuando hablamos de apóstoles no nos referimos simplemente a los 11 discípulos que siguieron vivos después de la muerte y resurrección de Jesús, y a Pablo, el apóstol de los gentiles, sino que también nos referimos a este grupo de mujeres que se convirtieron en testigos de Jesús resucitado. La palabra mártir significa testigo en griego. Entonces tenemos apóstoles y mártires que dan testimonio del Señor Jesús o de que Jesús es el Señor. Esta experiencia del todo particular que tuvieron después de la muerte de Jesús y que nosotros hoy día llamamos resurrección o Pascua de Jesús, esta experiencia del todo particular es la que los constituye en apóstoles, en testigos, que dan a conocer lo que han visto y oído del Señor. Estos apóstoles fundaron tradiciones de transmisión oral y posiblemente también algunos habrán hecho algunos escritos que luego fueron conjugándose hasta llegar a conformar lo que son nuestros evangelios canónicos. Antes de los evangelios, antes de la escritura de los evangelios, tenemos un tiempo de tradición fundamentalmente oral y tal vez algunas tradiciones escritas. Muchas veces se habla de una fuente de dichos desaparecida, de la que se sirvieron sobre todo Mateo y Lucas para escribir su evangelio. Pero hay todo un movimiento de transmisión, un movimiento que podríamos decir apostólico, una sucesión apostólica que funda nuestra tradición, que precede a la Escritura y que también es para nosotros palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios antecede y sobrepasa a las Escrituras.
En las Escrituras hay un testimonio canónico, hay un testimonio aceptado por la Iglesia desde la antigüedad, porque ya en el siglo II tenemos el Códice de Muratori que nos habla de estos 4 evangelios canónicos, pero antes de los evangelios ya tenemos toda una tradición apostólica, es decir, el testimonio de aquellos que, por un lado, conocieron, salvo el caso de Pablo, conocieron al Jesús terreno, al Jesús que caminó por la tierra de Israel, que sanó a los enfermos, que curó todo tipo de dolencias, al Jesús que anunció el reino de los cielos, la irrupción de ese reinado de Dios, y los apóstoles y sus sucesores fueron conformando en escritos, fueron cristalizando en relatos la esencia de ese anuncio. Es lo que nosotros hoy nos encontramos con los evangelios. Detrás de todos estos evangelios siempre hay una tradición apostólica. No necesariamente los evangelios fueron escritos por un apóstol o por el discípulo o el sucesor de un apóstol, pero sí todos ellos se basan en la tradición apostólica, en esa experiencia del todo particular que los convirtió de discípulos y discípulas de Jesús, es decir, de alumnos, de aprendices, en testigos y en apóstoles. Mártires, es decir, personas que dan testimonio con su propia vida, y apóstoles, enviados. Si nos fijamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del tercer evangelio, del Evangelio de Lucas, nosotros en nuestras Biblias nos encontramos el Evangelio de Lucas, después el Evangelio de Juan y después el libro de los Hechos. Pero en realidad el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos la acción de ese grupo apostólico, liderado por Pedro y por Pablo. Vemos las discusiones entre los apóstoles, aquellos que estaban más por la idea de seguir con una cierta observancia judía, y otros que insistían en que eso ya era del pasado, que en Jesucristo ya no había ni judío ni griego, ni varón ni mujer, ni libre ni esclavo, sino que se habían roto todas estas diferencias. Bueno, ese testimonio apostólico lo encontramos de un modo particular en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante para poder de alguna forma encontrar una prueba de la veracidad de los evangelios, el ver que los apóstoles no son allí puestos en un lugar de entendimiento de Jesús. Los apóstoles muchas veces no entienden lo que dice Jesús. En Juan, por ejemplo, cuando llega el momento del lavatorio de los pies, en el capítulo 13 de Juan, Jesús le dice a Pedro: lo que ahora hago contigo no lo vas a entender, sino más adelante. Este hecho de que los apóstoles aparezcan mientras eran discípulos como personas duras de entender, muestra a las claras que no falsearon la verdad, porque cualquiera de nosotros se hubiera puesto como alguien que verdaderamente entendía al Señor. Sin embargo, ellos mostraron lo duro que fue para Jesús hacerles entender. Y así todo no lograron entender, sino iluminados por el Espíritu Santo a partir de la Pascua. Pidámosle al Señor, mientras leemos los escritos del Nuevo Testamento, que también haga de nosotros discípulos misioneros, por tanto, apóstoles, enviados a llevar la buena noticia del reino hasta los confines de la tierra.